Dios les bendiga poderosamente. Qué alegría estar nuevamente en este tu programa de televisión a nivel internacional. Desde Barcelona, España, Unión Europea. Hoy, sábado 28 de junio del 2008, estamos muy contentos y muy felices de estar llegando a cada uno de vuestros hogares a través de esta importante señal de comunicación tanto satelital como vía internet. Les queremos dar las más ricas y poderosas bendiciones de tu hermano en Cristo Jesús, el doctor César Ortiz, y decir que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Bienvenidos a tu programa y vamos a orar y le vamos a colocar este programa de televisión al Señor Jesús para que Él sea guiándolo a través de su Santo Espíritu. Bienvenidos a todos los televidentes. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de estar dirigiendo este programa de televisión. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando de una manera muy especial y que seas tú tomando el control de la vida, de los corazones, pero sobre todo de lo que se va a hablar el día de hoy. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios 6:10. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 6:10 la armadura de Dios. ¿Y por qué es importante tener la armadura de Dios? Porque así como nos colocamos una camisa, una corbata, un pantalón para salir, que tú estés vestido, es importante que cada mañana nos levantemos y nos coloquemos la armadura de Dios. Dice su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. En el ejército, ¿cómo le dicen a los soldados? Soldados, firmes. Tenemos que estar firmes en la roca que es Jesucristo. Estad pues firmes, en el versículo 14. Esto en Efesios 6:10. Si no tenéis la Biblia, no os preocupéis. Apunta el texto bíblico y cuando compres tu Biblia, tendrás la posibilidad de buscar este texto para que sea edificación para tu vida. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo. Es importante tener un escudo que es la fe. Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son esos dardos? La economía, los problemas sociales, los problemas del hogar, los problemas de la familia. Esos son los dardos. Y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada y la espada del Espíritu. Espada del Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Hay que estar orando, clamando, buscando del Señor, en ayunos, en vigilias, congregándote en tu iglesia. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Es importante entonces resaltar tres conceptos: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tres conceptos. Pero lo más importante, hay que estar orando en súplica con toda perseverancia y súplica.
Y al final también nos dice, para que salga palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Pues ese es el objetivo de este programa de televisión. Amigo, amiga que estás ahí, es importante que tú conozcas el ministerio del Evangelio. ¿Y cuál es el ministerio del Evangelio? Que tú, a través de estos programas de televisión, el Señor te hable para que tú llegues a los caminos del Señor. Yo, el día de hoy, te invito a que con una breve oración tú aceptes al Señor Jesucristo de tu corazón. Todos los problemas que tú tengas, todas las dificultades, todas tus dolencias colocadas en las manos del Señor, amigo, amiga, son resueltas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tengo la plena convicción que conmigo lo ha hecho el Señor Jesús. Y aunque estemos en pruebas, aunque estemos en dificultades, Él siempre va a estar ahí con su mano de amor y de ayuda para bendecirnos y ayudarnos. Querido televidente, ¿ya no puedes soportar las pruebas? ¿Ya no puedes soportar las dificultades, las enfermedades? Pues hoy el Señor te está diciendo, ven a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una oración simplemente, pero es un paso trascendental en tu vida, el aceptar a Jesucristo en tu corazón. Que le abras tu corazón y que le digas, Señor Jesús, heme aquí. Estoy aquí para servirte. Voy a orar para que seas tocado por el Espíritu Divino de Dios y que si decides hacer esta oración con sinceridad, vengas a la familia de Dios. Padre Celestial, declaramos que eres tú el que nos das tu armadura a través de la fe, a través de la salvación y a través de tu palabra. Señor, yo declaro ese yelmo maravilloso de la salvación sobre todos los televidentes que están viendo este programa de televisión a nivel internacional, en todos los continentes. Pasa revista por todos los países, desde Canadá hasta China, la Argentina, Europa, Oceanía, África, todos los continentes, Señor, a donde lleguen estas señales de televisión e internet. Padre, yo te pido que tú los toques y los bendigas y concedas las peticiones de vuestro corazón. Pero todo que te les reveles para que sea hoy una cosecha maravillosa de almas para la honra y la gloria tuya, mi Cristo amado. Yo lo declaro por el poder de la palabra. Amén. Amigo, amiga que estás ahí, yo te invito a que con fe en Cristo Jesús y en sinceridad aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tú has muerto en la cruz del Calvario para redimirme de todos mis pecados. Y gracias porque yo hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. ¡Aleluya! ¡Qué alegría! Hermano, hermana, que has hecho esta oración de fe. Bienvenido a la familia de Dios. Hoy, en estos momentos, hay una fiesta en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú has llegado a la familia de Dios. Ahora te invito a que te compres una Biblia, te congregues en una iglesia de sana doctrina. Donde te encuentres, puedes revisar en tu ordenador Google iglesias evangélicas de tu país, de tu zona. Llegues a donde tu pastor, a la iglesia, te le presentes y le digas, yo ya soy una persona convertida, he hecho la oración de fe a través del internet, a través de la televisión, y ahora quiero sujetarme a las directrices de esta iglesia. Empieza a perseverar en Cristo Jesús, a leer la palabra, a buscar de Dios, y he aquí, todas las cosas os serán hechas nuevas. Aleluya. Voy a orar por ti, por tus necesidades, pero lo más importante, porque habéis recibido al Señor Jesucristo, y le vamos a dar gracias al Señor Jesús, porque tú
has reconocido el poder de